Bueno, voy a darle la bienvenida nuevamente al webinar número 12 del Fondo de Investigación SINGAP. Para quienes nos acompañan el día de hoy o quienes están viendo este video y no conocen de qué se trata SINGAP Research Fund o el Fondo de Investigación SINGAP, es una organización sin ánimo de lucro creada en el 2018 con sede en California. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes de SINGAP 1 a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos, terapias y sistemas de apoyo. ¿Qué es SINGAP1? Es un trastorno genético causado por una variante del gen SINGAP1 en el cromosoma 6. Esta proteína actúa como regulador en la sinapsis, donde las neuronas se comunican entre sí y al ocurrir una variante no se produce suficiente proteína, lo que dificulta la comunicación eficaz de las neuronas. Esto conduce a muchos problemas neurológicos que se observan en nuestros pacientes con SINGAP1. Los síntomas más frecuentes entre ellos es la epilepsia, el trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, retraso del habla, apraxia, bajo tono muscular, trastorno del sueño y del comportamiento, entre muchos otros. Hasta hoy hay alrededor de más de 1.135 pacientes diagnosticados en el mundo, de los cuales tan solo se han diagnosticado 36 en América Latina. Nos pueden encontrar en Instagram, en todas las redes sociales a través de SINGAP América Latina, Course SINGAP One y fondosingap.org. ¿Cuál es nuestro objetivo de los webinars en español? Es unir a las familias entre nosotros mismos como principal punto de apoyo, informar sobre las investigaciones que se están realizando y las oportunidades para ser partícipes de ellas, potencializar la comunicación con el equipo terapéutica y médico de los pacientes con SINGAP1, brindar a las familias información valiosa para defender las necesidades de su ser querido, promover el conocimiento de temas importantes como el que vamos a hablar el día de hoy, que ayuden a las familias, cuidadores o terapeutas para el manejo de los pacientes con SINGAP1. El tema de hoy son pautas conductuales, comunicacionales y de gestión emocional para padres y madres de personas con discapacidad. Tenemos una gran invitada al día de hoy, es Estela Oltramarín de España. Estoy muy contenta de que nos acompañes el día de hoy. Ella tiene, bueno, una gran trayectoria. Es psicóloga, máster en tratamiento psicológico infantil y juvenil, máster en psicología general sanitaria, máster en terapia ABA para tratamiento del TEA, máster en neuropsicología clínica, máster en orientación educativa, que está próxima a finalizar en junio. Tiene un gran alemán, experiencia a nivel de prácticas y laboral en población infantil y una población en riesgo de exclusión. Entre muchas otras cosas, también trabajo con la tercera edad, experiencia de investigadora a nivel de la UMA y también terapia en Ausblick Therapy y próximamente estará en Stuttgart para más educación y más, por lo cual estamos súper contentos y agradecidos, Estela, por sacar tu tiempo valioso y poder acompañarnos el día de hoy y presentarnos esta gran ponencia que vas a tener el día de hoy. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Nada, Vicky, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Encarnación Postigo. Sin vosotras no habría sido esto posible. Bueno, pues Vicky ya os ha contado un poquito sobre mí. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé muy bien en qué horario estamos, así que bueno, yo digo un poquito de todo. Como bien ha dicho Vicky, soy psicóloga general sanitaria. He trabajado a nivel infanto-juvenil, a nivel de demencia. Y bueno, próximamente estaré trabajando en Stuttgart, en un centro de terapia ABA como experta en terapia del comportamiento. ¿Qué venimos a hacer aquí hoy? Vamos a echar aquí un ratito, lo más agradable posible. Muchísimas gracias a todos por venir, por estar aquí, por dedicar vuestro tiempo, que vuestro tiempo es muy valioso y es un esfuerzo muy grande el que estéis como padre y como madre formando, intentando conseguir mayor número de herramientas posibles para vuestro hijo. Así que os felicito, doy mi mayor enhorabuena por estar aquí formando y bueno, espero estar un poco a la altura y nada, vamos a comenzar un poco. ¿En qué va a consistir esta media hora en la que vamos a estar aquí todos y todas? Pues vamos a hablar un poco de pautas conductuales, comunicacional y gestión emocional, ¿no? Para nosotros manejarnos con nuestros hijos y nuestras hijas con discapacidad con discapacidad. En primer lugar, lo que nos tenemos que preguntar como padres y como madres es ¿por qué? Es como la pregunta, ¿no? Digamos, más importante que nos tenemos que hacer. Muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos realmente mal porque nuestro hijo hace ciertos comportamientos que no llegamos del todo a entender, ¿no?
¿por qué no se comporta como los demás? ¿Por qué hace eso con las manos? ¿Por qué mira de esta manera, ¿no? Sobre todo tendemos mucho a compararlos con el resto de los niños y tendemos a tener muchísimas frustraciones porque realmente no llegamos a comprender qué está pasando. Somos malos padres, incluso hemos llegado a pensar por qué, y si esto se lo he enseñado yo, y no tiene nada que ver, ¿no? Realmente es normal sentirse así, sentirse frustrado, sentirse incomprendido, porque al fin y al cabo el ser humano lo que busca son respuestas a preguntas y hay cierto miedo a la intolerancia y no hay cierta intolerancia ni incertidumbre. Entonces, primero, para buscar respuestas tenemos que saber qué tipo de preguntas nos hacemos, ¿no? Pues, por ejemplo, la más importante es dónde hace estos comportamientos, cuándo, pues lo hace a lo mejor por la mañana, lo hace a lo mejor por la noche, por la tarde. ¿Cómo? El cómo hace referencia a qué tipo, es como un sinónimo, ¿no? Pues se araña, pega a los demás, rompe objetos. Y luego el por qué. El por qué hace estas cosas es realmente, realmente esencial, porque al final de nada nos va a servir preguntarnos todas las preguntas anteriores si no sabemos el por qué está haciendo nuestro hijo eso, ¿no? Y esto es un poquito lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. En primer lugar, la observación. Tenemos que observar, tenemos que estar ojo a visor a todo lo que hace nuestro hijo, los contextos son clave, son clave. Además de estar con nosotros como padres, normalmente también hay otras personas involucradas, pues los abuelos, los tíos, los primos. Entonces, ¿cómo se comporta en casa del abuelo? ¿Hace algo en casa del abuelo que en casa no hace? O al revés, ¿hace algo en casa que en casa del abuelo eh, no hace algo en casa que en casa del abuelo sí? Importante también el tema del colegio. Los profesores deben ser nuestros mayores aliados porque al fin y al cabo nuestro hijo o nuestra hija, aunque sea en un colegio especial, pasa muchísimas horas en el ámbito escolar, unas 5 o 6 horas. Entonces, el profesorado al final es quien detecta los primeros signos de alarma. Pues suele ser muy típico, no va al ritmo de los compañeros, le cuesta más algunas tareas, tiene dificultades con la lectura, tiene dificultades con la escritura, no llega a hablar, no arranca a hablar, eso lo dicen mucho los profesores, ¿no? Él no arranca a hablar y esto es esencial. Los profesores, obviamente como padres no podemos estar allí, pero los profesores son una herramienta importantísima. También importante, ¿qué le gusta a nuestro hijo? No solo tenemos que observar qué hace, que no entendemos, lo que hace mal, por decirlo de alguna manera, sino qué le gusta. ¿Le gusta a mi hijo las caricias? ¿Le gusta que le dé un beso? ¿Le gusta el helado? ¿Le gusta, no sé, esta canción de Shakira nueva que ha salido? ¿Por qué es importante analizar lo que le gusta? Porque cuando lo veremos más adelante, pero cuando yo he observado lo que le gusta a mi hijo y cuando yo he observado lo que está haciendo mi hijo, qué está ocurriendo, qué está fallando, podemos utilizar lo que le gusta para modificar estos comportamientos, ¿no? También es importante observar qué cosas nos hace que nos cuesta entender. Por ejemplo, que se quede mirando detenidamente un objeto, que se tire al suelo, que grite, que arañe a los demás, que se autolesione, ¿por qué nos cuesta atender esto? Porque al fin y al cabo son comportamientos a los que no estamos acostumbrados en nuestro día a día, ¿no? Entonces, al final hay que observar estas tres cosas, ¿no? Vale, hemos realizado la observación. Entonces, ahora la pregunta es, ¿vale? Yo he observado lo que le gusta a mi hijo, lo que hace mi hijo que no llego a entender y aquellas cosas y aquellos comportamientos que quiero modificar. ¿Qué puedo hacer? Pero no es tanto el qué puedo hacer para modificar eso, que también, sino qué puedo hacer para que mi hijo me entienda, para que mi hijo consiga hacerme caso. O sea,
Por ejemplo, ¿cómo puedo conseguir yo que si mi hijo está gritando porque quiere un peluche, porque es no verbal y no sabe hablar, o no puede, o la situación que sea, ¿cómo puedo yo, como padre, qué herramienta puedo utilizar para conseguir esto? Es decir, vale, ya he observado todo, ¿qué puedo hacer como padre, ¿no? ¿Qué hago para que él consiga lo que yo quiero que haga, que es dejar de llorar y darle el peluche? Pero no a través de los gritos, sino pues a través bien de señalar, bien de comunicarlo con una palabra, bien con pictograma. Ahora veremos qué tipo de comunicación hay. Para ello podemos utilizar las cosas que le gustan. Esto es importante. Si yo sé que a mi hijo le cuesta o una cosa que tengo que trabajar es simplemente que señale un objeto para pedírmelo y sé que le encanta la nueva canción de Shakira, pues eso va a ser nuestro premio. Eso es lo que tenemos que utilizar. Es como, vale, yo quiero conseguir que mi hijo me pida esto sin gritos. Utilizo la canción después y así establecemos una asociación, ¿no? Importante. Como padre, a veces queremos que nuestro hijo vaya más rápido de lo que puede ir o a veces no somos conscientes de los ritmos de nuestro hijo. Por eso es importante detenernos, observar cómo es mi hijo, qué capacidades tiene mi hijo, cómo se comunica y pequeños objetivos, sobre todo objetivos realistas. Muchas veces la frustración que sentimos como padre y como madre es porque estamos constantemente comparando con los niños de su edad y es como, no, si a los 5 años mi hijo tiene ya que saber decir X frases, sí, porque lo dicen los compañeros, mi hijo también, pero a lo mejor tu hijo tiene la capacidad para hacerlo, a lo mejor, y es frustrante, lo entiendo porque es frustrante, pero a lo mejor tenemos que empezar porque empieza a señalar para conseguir eso y a lo mejor consigue el utilizar frases o el hacer frases más estructuradas en vez de con 2 años, que suele ser lo normal, a lo mejor lo consigue con 4 y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque podemos utilizar otras vías de comunicación y otras maneras de comunicación. No es tanto el obsesionarse, por decirlo de alguna manera, de vamos a conseguir que mi hijo sí o sí sea como los demás, sino vamos a conseguir comunicarme con mi hijo. Entonces, pequeños objetivos, objetivos realistas. Si, por ejemplo, mi hijo tiene problemas de motricidad, le cuesta coger cosas con las manos, un objetivo realista no va a poder ser que se ate los zapatos porque le va a costar mucho. Podemos utilizar algo más pequeñito, pues a lo mejor que empiece a coger pequeños objetos, luego de ahí pasamos a objetos más grandes y así poco a poco hasta atarme los zapatos, ¿no? Si mi hijo es no verbal y está presentando una serie de dificultades en el lenguaje o necesita una intensidad de tratamiento conductual o una intensidad de terapia, como lo queramos llamar, para conseguir que hable, pues podemos utilizar gestos. ¿No será mejor, digo yo, que nuestro hijo sea capaz de hacer así con la mano para comunicarse y ver que claramente está diciendo adiós, a empeñarnos en que utilice la palabra? Pues si mi hijo es no verbal, pues vamos a empezar con pequeños objetivos. A lo mejor necesita una serie de sesiones para conseguir decir adiós, pero oye, podemos empezar trabajando lo que es que salude simplemente con la mano. Para aquellos comportamientos que no entendemos o que son molestos, gritar, pegar, correr de un lado a otro. Sobre todo esto pasa mucho en el cole porque al fin y al cabo son muchos niños o incluso en un centro de educación especial que son aquí típicos en España, no sé, allí muy bien en Sudamérica. Son niños, hay menos niños, pero al fin y al cabo son niños con características muy distintas, ¿no? Entonces, esto suele molestar mucho a los profesores y es totalmente normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué está ocurriendo, por qué mi hijo está haciendo esto, ¿no? Para ello utilizamos los registros conductuales. Los registros conductuales, aunque pueden parecer un poco tediosos,
son necesarios. Son necesarios. Entiendo que como padres, pues tenéis poco tiempo, el tiempo a veces no juega a vuestro favor, pero se puede hacer con el móvil, con aplicaciones. ¿Qué hay que anotar? Importante. Fecha, lugar, qué ocurre antes, qué hace mi hijo y qué hace después. Por ejemplo, un ejemplo aquí, la monitora le da una cucharada de puré que no le gusta, tira la cuchara y el plato al suelo y la monitora pues lo regaña, pero al final le da otra comida. ¿Por qué es importante esto de registro? Porque aquí estamos viendo que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para conseguir la conducta que queremos que nuestro hijo haga. Si yo quiero que mi hijo se coma el puré en la lía, por decirlo de alguna manera, tira la cuchara y al final le acabo dando los macarrones que le gustan, no he conseguido que mi hijo coma lo que tenía que comer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya hemos observado, hemos hecho la observación tranquilamente, hemos utilizado los registros. Ahora, ¿qué hacemos? Pues, si mi hijo hace la conducta para llamar la atención, por ejemplo, está en el supermercado y quiere algo y no se lo doy y grita. O simplemente no está aburrido y grita para llamar la atención, algo que sea llamar la atención, ¿no? No debemos hacer caso. Esto es como los monos de WhatsApp. No vemos, no escuchamos y no hablamos. Mi hijo puede estar haciendo lo más grande, tirando todo, tirando todo, todos las cosas del supermercado, dentro de que no rompa nada, pero si a lo mejor o está dándole así a la bala, o se tira al suelo, empieza a llorar, unas pataletas increíbles, no, no le hago caso, porque esto se explica a través de la extinción. Si yo a mi hijo le hago caso en ese momento, eso va a ir poco a poco subiendo. Entonces, sí, va a llegar a un tope en el que va a ser muy, muy, muy disruptivo. Si yo en ese momento le hago caso, la próxima vez, en vez de estar en un nivel de pataleta 10, está en un 50. Entonces, simplemente no hacemos caso, porque se va a cansar. Estamos hablando de conductas que no conlleven ningún riesgo para su salud física, ni para él ni para los demás. Si ya hay autoagresiones o heteroagresiones, sí tenemos que actuar. Hacemos retención, ¿vale? Por detrás. No le hablamos ni le decimos nada, simplemente retención. Es importante que sigamos sin hacerle caso. Si hace la conducta por aburrimiento, esto pasa mucho cuando está en la casa, el niño no está haciendo nada y, por ejemplo, se pone a gritar, ¿no? Aquí utilizaríamos lo que es el refuerzo de conducta incompatible. ¿Qué significa? Obligo a mi hijo a hacer algo algo que sea incompatible con lo que está haciendo. Por ejemplo, si mi hijo está utilizando la boca para gritar, me pongo con él a cantar una canción para forzar porque claro, no se puede gritar y cantar a la vez. Entonces, fuerzo a mi hijo a cantar conmigo la canción y así reduzco de una manera menos aversiva y elimino el comportamiento de una manera mucho menos aversiva. Lo reforzamos con un beso, con un abrazo, con un achuche. Se hace la conducta para evitar algo que es aversivo. Esto es muy importante, sobre todo en el tema en el cole. Esto pasa mucho en el cole. Niño que no quiere hacer los deberes, tira cosas y tal, y lo sacan de clase. Al final ha conseguido lo que quería. El niño dice, perfecto, he conseguido lo que quería, ya no estoy en clase. Esto pasa mucho, sobre todo con trastornos graves con trastornos graves de conducta, en entornos más de exclusión social, ¿no? En los que a través de los gritos con los niños consiguen las cosas. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es obligar al niño a quedarse en el aula y seguimos con la actividad, como si no hubiera pasado nada. Que empieza a tirar objetos, hacemos lo que se conoce como sobrecorrección. Esto es, no solo vas a arreglar lo que has roto, sino que te voy a mandar algo extra. Es como un doble castigo.
El niño tira un jarrón de clase y lo rompe, ¿vale? Vas a recoger los trozos, pero además vas a barrer toda la clase. Porque como es algo tan aversivo, pues ya la próxima vez se lo va a pensar 2 veces antes de hacerlo. Si hace la conducta por hipersensorialidad, esto es muy típico en personas con trastornos del espectro autista, ¿no? Son más sensibles a los ruidos, al tipo de tacto, a olores. Entonces hay que respetar esa hipersensorialidad y se pueden buscar herramientas. Hay cascos especializados para aislar del ruido. No pasa nada por llevar a mi hijo fuera a la calle con casco. Si tengo que ir, no sé, a casa de mi prima, por ejemplo, y me llevo a mi hijo y está en una calle en la que sé que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo ruido, unos cascos, no pasa nada, no pasa nada. Entiendo que a veces como padres estamos preocupados por, uy, ¿qué dirán los demás de que mi hijo lleve cascos por la calle, ¿no? Pero al final, ¿qué necesidad no hay de hacer sufrir a esta persona que vas a hacer disruptivas porque le molesta el sonido y al final va a ser peor porque va a llamar mucho más la atención? Se pone sus cascos y va tranquilo por la calle. Y él va tranquilo por la calle y al final va a ser mucho menos probable que haga algún tipo de conducta disruptiva como gritar, tirarse al suelo, porque estamos cubriendo esa hipersensorialidad. Usar ropa que no tenga etiquetas molestas, que no pique demasiado, que sea ancha. Entiendo que a lo mejor si hay uniforme pues es más complicado, pero a lo mejor con el cole se puede hablar para hacer excepciones, o si el uniforme tiene alguna etiqueta molesta, quitarla. ¿Por qué? Porque imaginaos vosotros, ¿no? Como padres, que os molesta muchísimo un tipo de textura y os ponen 5 kilos encima. Pues a veces estos niños se sienten así, con las etiquetas, con la ropa así más rugosa, entonces esto también pues podemos evitarlo. El tema de la fobia, esto al final es exposición poco a poco, muy paulatina, muy, muy, muy paulatina y poquito a poco. Si le da miedo las escaleras mecánicas, pues un día le enseño una foto de escaleras mecánicas, luego otro día vamos al centro comercial pero no entramos al centro comercial, luego entramos al centro comercial pero no subimos la escalera mecánica, luego la tocamos. ¿Es muy tedioso? Sí. ¿Conlleva tiempo? Sí. Entiendo que como padre os falte el tiempo también, pero al final así es mucho mejor porque el niño se va acostumbrando. Importante, cada vez que hagamos esto, refuerzo, un premio, lo que le guste. Cuanto más difícil sea la tarea, más si a mi hijo por fin consigue subir la escalera, ese día es un super premio. Ese día es un super premio porque es lo que más le cuesta, ¿no? Pero al final, con esto vamos a conseguir mucho más fácil que suba esa escalera que tiene que subir pues para ir al médico todos los días, a forzar al niño, venga, sube, porque es miedo, es como si imaginaros que tenéis fobia a los perros y os ponen un rottweiler y decís, venga, date un paseo con él. Estos niños se sienten igual. Primero tendremos que ver una foto de un perro, luego tendremos que ver un cachorro. No nos van a poner un rottweiler de buena primera, no. No vamos a sentir fatal, nos vamos a sentir desbordados, pues estos niños igual, ¿no? Vale, rutina, esto es importante también. Las rutinas son nuestras amigas, son nuestras aliadas. Cuanto más rutinizado tenga el niño su día, mejor. Aquí hay un par de modelos de rutina, podéis hacerlo bien por día, poniendo cada una de las acciones que tiene que hacer el niño, cada una de las actividades, o bien podéis dividirlos por tramos temporales. También si vuestro hijo se beneficia más de la parte más visual, pues con pictogramas, agendas, todo muy colocado en casa. Porque al final si el niño sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, en qué momento, no hay sorpresas. Y si no hay sorpresas, hay menos conducta disruptiva. Muchas veces las conductas disruptivas vienen porque el niño no sabe lo que tiene que hacer, no sabe cómo lo que tiene que hacer y sobre todo no sabe lo que le espera después. Vale, a nivel de refuerzo, los refuerzos los llamo yo los premios, ¿vale? Como hemos visto, todo esto va con premios.
Todo esto va con premios. Entonces hacemos una lista. Esa lista ha salido a través de la observación que hemos hecho antes de nuestro hijo. ¿Qué le gusta? Yo, como profesional, que os recomiendo, los refuerzos materiales y primarios están muy bien para lo que es el tema de conducta a corto plazo. Primarios son todo lo que se come, una chuche, un helado, una patata, el zumo. Materiales son, pues como su nombre indica, materiales, un premio de te compro una Barbie, te compro un coche, pero al final esos premios los niños se cansan enseguida. Y económicamente a nivel en los materiales, pues un dinero que nos gastamos como padres. ¿Cuáles son los mejores? Los sociales, un abrazo, cosquillas, levantarlos por los aires. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchísimos juegos, muchísimos refuerzos. Hay refuerzos, el cielo es el límite y también el niño nos ve como una figura positiva. Ya no soy solo el que castiga, sino que también el que premia. Y también hay otro tipo de refuerzos como canciones, vídeos, juegos. Hay aplicaciones de tablet tipo toca boca en la que el niño tiene que darle a un premio, o por ejemplo, tiene que utilizar una olla para hacer un mejunje, y son cositas muy chiquititas. Hay muchísima variedad de aplicaciones y le gusta muchísimo. Disciplina positiva, brevemente, más premio y menos castigo. Los castigos son muy eficaces a corto plazo, pero podemos tener el peligro de que el niño nos vea como una figura súper negativa, y los premios son más eficaces a medio y largo plazo. ¿Cómo se comunica mi hijo? Eso es también importante. Es capaz de hablar fluidamente, articula solo algunas palabras, señala, no es capaz de hablar. ¿Cómo se comunica? Si yo no sé cómo se comunica a mi hijo, bueno, creo que estoy viendo aquí alguna pregunta. Vale. Pueden ir haciendo preguntas, pueden ir apuntándolas en el chat y luego al final las contestaré. Que no me da tiempo de decirlo antes, pero pueden ir haciendo las preguntas. No se preocupen que yo voy a contestar a todas. Es capaz de hablar fluidamente, articula unas palabras, no es capaz de hablar. Es importante ver cómo se comunica mi hijo, porque según se comunique yo me voy a adaptar como padre, ¿no? Vale. ¿Para qué se comunica? Esto es un poco lo que hemos dicho antes. ¿Quiere algo? ¿Quiere rechazar algo? ¿Pide algo? Puede hacerlo señalando con el dedo o bien llevarlo al lugar concreto. ¿Cuál? ¿Por qué mi hijo me está hablando? ¿Por qué mi hijo me está diciendo esto? ¿No? Es importante cómo se comunica mi hijo y me adapto. Entonces, frases cortas, hablamos despacio, con tono tranquilo, con pausa entre las palabras. Si mi hijo es no verbal, lo más seguro o lo más recomendable en este caso es utilizar pictogramas. También hay una metodología que se llama PEX, muy interesante, la que es todo muy visual. Y al final, no es lo que he comentado antes, no es tanto empeñarnos en que mi hijo tenga que hablar, aunque tenga que decir una serie de palabras, sino em, sino en comunicarnos. La importancia de la comunicación da igual que sea con signos, que sea con pictogramas. Lo importante es un poco esto. Vicky está comentando aquí por chat de que gustaría daros la palabra a algunos de los padres para que compartáis vuestra experiencia, así que nada, si alguien quiere hablar, yo encantada, y también hacemos esto un poco más dinámico, que no sea solo yo aquí un poco soltando la parte teórica, o sea, encantada, y así ponemos más ejemplos más prácticos. No sé si algún padre se anima. Si quieres puedes continuar y ya ellos nos van diciendo si Vale, quieren perfecto. participar al final de la Vale, presentación. vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces sigo. Utilizamos un nombre, Luis, Juan. ¿Para qué? Para que el niño aprenda también su nombre, que asocie esa palabra con
uy, me están llamando, tengo que hacer algo, ¿no? Que también podemos utilizar, aparte del lenguaje de signos, exagerar muchísimo los gestos. Decir sí, no, saludar, hola, adiós, todo muy exagerado para que le sea más fácil, sobre todo si nuestro hijo es más visual. Vale, eso es importante y lo he querido añadir en mi presentación porque muchas veces cuando se nos habla de pautas conductuales, se deja un poco detrás el tema de las emociones. Y esto es esencial. Si yo como padre no soy capaz de ver cómo me siento, cómo estoy, si estoy teniendo un buen día, si hoy a lo mejor no tengo mucha paciencia, si yo no soy capaz de reconocer esto, ¿cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a trabajar las emociones de mi hijo? Porque yo mismo me voy a ver desbordado. Entonces, nosotros también nos tenemos que hacer preguntas, pero esta vez a nosotros mismos. ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? ¿En qué parte? A veces tenemos mucha tensión en el cuello, otras veces dolores de cabeza. El por qué lo estoy sintiendo, ¿me ha pasado algo en el día? O a lo mejor es que tengo tensión en el cuello porque he tenido un día muy duro en el que he tenido que estar con mi hijo mucho, lo he tenido que retener incluso varias veces. ¿Y qué me ayuda cuando me siento así? Ahí ves, nosotros también tenemos que ver qué es lo que nos ayuda, cuáles son nuestros premios, cuáles son las cosas que nos hacen sentir mejor. Puede ser hablar con otro padre, puede ser hacer deporte. Al final esto es lo que nos va a ayudar y lo que va a ser clave para manejar no solo nuestras propias frustraciones, sino a nuestro hijo y las conductas de nuestro hijo. ¿Cómo podemos regular nuestras emociones? Utilizamos técnicas. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Hay muchísimas. Yo aquí he puesto algunas porque también estoy especializado en el tema de mindfulness. Técnica de respiración contando, esta es muy básica, muy fácil, se puede hacer en cualquier momento, en cualquier situación. Simplemente inspiramos en 4, mantenemos en 4 y soltamos en 8 las veces que sean necesarias. También podemos utilizar técnica de atención plena. Estas son estupendas para cuando estamos muy desbordados, cuando ni siquiera somos capaces de respirar o estamos así que nos falta el aire. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues describo mentalmente lo que es la habitación. ¿Qué 5 cosas veo? ¿Qué 5 cosas escucho? ¿Qué 5 cosas estoy tocando? No tiene que ser de tocarme a mí mismo, sino pues estoy sintiendo el tacto de este vestido, estoy sintiendo las gafas, esto es importante. 5 cosas y luego vamos disminuyendo 4, 3, 2 y 1. No hace falta llegar al 1. Si yo he conseguido calmarme, al llegar a 4, pues ahí paro. Practicar ejercicio físico, yoga, sobre todo si es en grupo mejor. Si es en grupo mejor porque tenemos ese factor social, podemos hablar con la gente, no sé si está en alguna asociación, pero aquí en Málaga hay asociaciones de padres en las que no solo hablan de los problemas de sus hijos, sino que hacen también cosas, hacen actividades. Buenos hábitos alimenticios, una alimentación equilibrada o lo más equilibrada posible y de sueño. El sueño es súper importante. Si no duermo la hora suficiente, voy a estar más irritable. Si voy a estar más irritable, voy a gestionar peor mis emociones. Si gestiono peor mis emociones, no voy a poder trabajar con mi hijo. Y bueno, aquí algunas aplicaciones un poquito más para los seriéfilos como yo y para los más puestos en nuevas tecnologías. Hay aplicaciones muy sencillitas, gratuitas, como Meditopia, Petit Bamboo, Smiling Mind. Smiling Mind es en inglés. Entonces, claro, ahí está un poco el hándicap de que si no nos manejamos inglés, pues está un poco más complicada la cosa, ¿no? Y luego está esta serie de Netflix que se llama Guía para la Meditación Headscape. Hay varias series, hay una dedicada solo a dormir, otra que es a nivel general de regular el dolor, regular la ira, y también hay otra más dedicada a lo que es el tema de interactivo. O sea, Netflix tiene algunas series en las que tú puedes interactuar mientras la ves y están muy bien, son todas muy guiadas y están, la verdad, bastante bien.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. He intentado un poco ajustarme al tiempo. Espero que os haya gustado esta charla. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Y bueno, ya estoy abierta a todas las preguntas que quieran realizarme. Claro que sí. Bueno, le vamos a abrir pues este espacio a la gente que nos escuchó y nos acompañó hoy para si quieren hacer preguntas, observaciones, comentarios. Por favor, aprovechemos este espacio. Estela, quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles han sido tus casos de éxito, tus retos o aquellos que has sentido que no has logrado tus objetivos con los pacientes que has tenido, en particular alguna experiencia en particular de algún caso específico, obviamente sin nombres, pero que tú nos puedas compartir? Pues mira, estoy ahora mismo finalizando mis prácticas en un colegio. Y es un colegio con un contexto complicado a nivel socioeconómico y hay mucho alumnado con trastorno grave de conducta, con trastorno grave de conducta. Entonces tuve un chico que la verdad fue muy, 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 muy complicado porque este chico al final eh, falta clase bastante, porque lo que he explicado un poco antes, ¿no? La lía y al final se salen con la suya y no va a clase y es un círculo un poco vicioso, ¿no? Además, este chico también tiene una serie de problemas emocionales importantes y estuve con él, estuve trabajando con él a nivel emocional, a nivel de pauta, porque además cuando trabajas con personas en riesgo de exclusión social, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia y mucho no tomarse las cosas a lo personal porque hay mucha amenaza, hay mucho insulto, porque han aprendido que su forma de comunicarse es esa, ¿no? Entonces quizá mi caso, mi mayor caso de éxito reciente, porque fue para mí un logro, fue conseguir que este chico volviera a clase y fue a través de la escucha, escuché lo que necesitaba y sobre todo reforcé mucho las veces en las que me hablaba sin faltar al respeto. Y ese quizá fue el caso más exitoso que he tenido, al igual que, por ejemplo, también he tenido otros casos más relacionados con el trastorno del espectro autista, en el que consigo, por ejemplo, con el tema de la conducta incompatible que he estado comentando antes, ¿no? De estar autolesionándose, entonces pues me ponía con ella a jugar a las palmas, de venga, vamos a aplaudir, vamos a hacer así. Y conseguía que dejara autolesionarse poco a poco, estaba así, luego hizo así, y luego ya hacía así. Pero mi caso más reciente que se me venga ahora mismo fue el de este chico, que de verdad fue un caso complicado y conseguí que fuera a clase a través de mucha paciencia, a través de comunicación, a través de qué estaba necesitando y reforzando. Y sobre todo, al final llegué a un trato con él en el que si iba a clase, luego le reforzaba con una cosa que le gustaba fue poco a poco enganchándose a las clases. Pero es cierto que el tema de exclusión social es también muy complicado en ese sentido y hay que tener mucha paciencia, pero sí, esos son Absolutamente, absolutamente. los Bueno, casos más maravilloso. Yo creo que hay muchas complicados. cosas a resaltar de lo que hablaste y desde mi experiencia personal. Eh, Primero, la observación. Eso me parece clave para todas las familias. Es cómo observar el comportamiento antes y después, las horas donde suceden. Eso también es súper importante porque así es uno se da cuenta si normalmente están sucediendo en la noche, cuando ya está cansada, cuando además la paciencia de todos ya está corta, donde ya todos estamos cansados y puede que precisamente el manejo del Mm. comportamiento no sea el más adecuado. Eso nos pasó muchísimo y gracias a esa observación con lupa que tuvimos, pudimos hacer unos cambios importantes en lo que estábamos haciendo dentro de la rutina. Nuevamente, adiciona también la importancia de la anticipación, de la visualización, de una rutina supremamente estricta, donde los niños ya saben qué sucede antes y qué sucede después y cómo ellos van incorporando esos hábitos
de simplemente después de la pijama, la cena, luego la lavado de dientes, el cuento y a dormir. O sea, ya casi que Amelia ya lo tiene súper incorporado, pero pues nos toma, si es duro para un niño neurotípico, pues para un niño que tiene otras complejidades, pues les cuesta más esa incorporación de la rutina, Claro. pero también es súper importante. Y cuando esa rutina se cambia, también genera pues comportamientos diferentes, ¿cierto? Y otra de las cosas que me llama también mucho la atención y lo que decías es la repetición, porque muchas veces decimos, no, fue un fracaso llevarla a, pues y lo digo personalmente, fue un fracaso llevar a Amelia al supermercado. Pero también observamos que era a las 5 de la tarde, donde ya todos teníamos hambre, donde estaba ella cansada, donde de pronto ya era la hora del medicamento pues, de ella para la epilepsia. Entonces también, ¿qué tal si hacemos esa experiencia en una hora donde ya desayunó, donde es de día, puede ser a las 10 de la mañana, un sábado, un domingo, donde su contexto es distinto, donde nosotros también estamos más tranquilos, donde no estamos en ese corre-corre de que ya tenemos que irnos, que ya es hora de cenar, y nos fue mucho mejor. Entonces también es la repetición, pero también la constancia, el momento más adecuado para exponer al niño a una experiencia que posiblemente ya hayamos tenido. Totalmente, No sé, totalmente. ¿tienes alguna opinión al respecto? Porque es, por Sí, ejemplo, para mí sí, o sea, yo me pongo, primero me anticipo, la que se anticipa emocionalmente soy yo, o sea, voy a llevar a Amelia a un lugar donde ya sé que la última vez fue un desastre, yo ya tengo el cortisol a nivel 100. claro, normal. Entonces, desde el punto del mindfulness, también es maravilloso lo que acabas de decir, pero también es cómo hacemos que esa repetición sea exitosa para que la experiencia de ellos y la exposición a esos espacios desde su propio comportamiento, de aprender a cómo comportarse en esos espacios sin tener que limitarles esa experiencia. Eso es lo que quiero que Claro, nos eso ahondemos es ahí. importante, eso es importante porque muchas veces me he encontrado con padres de, no, como mi hijo siempre que va al supermercado, pues acaba teniendo este tipo de comportamiento, pues ya está, no voy con mi hijo al supermercado y al final estamos evitando, ¿sabes? Quiero decir, sí, a lo mejor tiene los recursos y alguien se puede quedar con el niño, bueno, sí, pero al final a lo mejor es un día que nadie se puede quedar y tienes que ir al supermercado, entonces por ejemplo, también dedicar más tiempo a la tarea estresante, en el sentido de, si yo tengo que ir al supermercado y tengo que ir con mi hijo o mi hija, pues en vez de hacerlo en 20 minutos de bulla corriendo, que ya es algo que nos estresa incluso sin niño y niña, ¿por qué no me pongo como padre un calendario en el que yo vea, vale, cuál es el momento del día en el que ella y yo estoy mejor? Porque también es importante tenerlo nosotros en cuenta, en el que ella y yo estoy mejor. Vale, pues resulta que son los lunes, justo después de comer, porque ya está con la barriga llena y no está tranquila, incluso está tranquila y no se suele echar siesta y suele ser un rato tranquilo. Pues me voy a las 4 de la tarde y oye, en vez de hacerlo en 20 minutos deprisa y corriendo, pues le dedico una hora a ir al supermercado. ¿Para qué? Para anticipar por si hay algún problema. Tengo el tiempo suficiente, la energía suficiente y la herramienta suficiente porque sé que si hay problemas no pasa absolutamente nada porque tengo el tiempo. Tengo el tiempo, pero claro, si yo voy con en 20 minutos al supermercado y estoy pendiente de, venga, que luego tengo que ir a la peluquería. Uy, y ha empezado otra vez a gritar, ay, que llego tarde, y ya estamos con el que llego tarde, y tengo que calmarla, y no consigo calmarla, y tengo la siguiente actividad. No, no. Si es una tarea que sabemos que puede dar problemas, después no se hace nada. Un día libre, o a lo mejor un sábado, o a lo mejor un domingo, depende también, o a lo mejor un día en el que la siguiente tarea, pues si voy al supermercado a las 4 no la tengo hasta las 7 de la tarde. Y así tengo un tiempo en el que si pasa algo, tengo el tiempo suficiente, la tranquilidad suficiente para hacer frente a ello. No sé si he contestado bien la pregunta. No, absolutamente, absolutamente. Y también a veces lo importante es el objetivo, o sea, no desenfocarnos del objetivo. El objetivo es que nuestro hijo
aprenda a estar en espacios como ir a un supermercado. Pero si nuestro objetivo principal es ir a comprar 3 cosas a la carrera, pues es mejor ir solo, si se puede ir solo, y no olvidarse que el objetivo realmente es la exposición, porque a veces sí, si funciona bien, listo, no hubo problema, no compraste nada, pero lo expusiste, te fuiste, volviste, 5 minutos, te volviste a ir y al otro día vuelves, o sea, tienes la exposición para que el niño vaya sensibilizando ese comportamiento en ese espacio, en el horario que sea mejor de acuerdo a la observación, ¿cierto? Para todos. Pero en últimas, el objetivo es el niño y no necesariamente hacer las compras que a veces uno quiere ir a hacerlas rápido y a la carrera y todo eso, y eso es lo que a veces como que la atención va para acá o para allá. Y definitivamente si hay múltiples hijos, ni hablar, porque también me pasó que llevé a todos al supermercado, mi hija de 3 años tuvo un tema, entonces explotó la otra estaba tranquila, pero escuchó a la otra llorar, entonces también se tiró al piso, o sea, fue un completo desastre, ni para qué decirles. Salimos a la carrera corriendo sin poder comprar absolutamente nada porque simplemente la situación estaba escalando, pero nuevamente es tener claro qué queremos alcanzar y también cómo podemos manejar lo mejor posible la situación, posiblemente la de 3 años quedarse y solamente enfocarnos en el aprendizaje de Amelia, que es la de 7 años de nuestra hija con SYNGAP. Eso es por un lado. Y te quería preguntar en cuanto a lo que está sucediendo con terapia de comportamiento en Europa, porque sé que tenemos varias familias que de pronto no nos acompañaron hoy, pero van a ver el video. Si ellas quieren tener acceso a terapia de comportamiento ABA en sus países en Europa, ¿tú qué recomiendas? ¿A quién, por dónde deben buscar? O si ellas se quieren entrenar. ¿Cuál ha sido como tu experiencia con las familias en España? Depende también mucho del tipo de ABA. El ABA que se utiliza a nivel de España no suele ser el mismo que a nivel de Alemania, a nivel de Europa, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, conozco que están aseguradas esas terapias. A Hacen nivel parte del seguro, sí, sí, así a es. nivel de España depende un poco de la situación económica de la familia, ¿no? Normalmente, aunque intentamos hacer 20, 40 horas de entrenamiento semanal, hay veces que desgraciadamente no están cubiertas estas terapias, entonces pues son 10, 15 horas, pero bueno, igualmente son horas muy provechosas y horas en las que se trabaja a un nivel más intenso. Aquí a nivel de España estoy hablando, hay una serie de becas que cubren la psicología, que cubren temas de terapia psicológica y lo que pasa es que son becas en las que necesitas también un diagnóstico por parte del colegio donde está el chico o la chica, y suelen ser dirigidas a TEA, discapacidad intelectual, TDAH y también tema de altas capacidades, ¿no? Pero en general, con esas becas también es es un alivio, ¿no? Y a Si tú nivel nos de... puedes mandar el link de esas becas, te lo agradezco porque Sí, sí, efectivamente sí, todos los sí, niños tienen ese. sí, sí, yo Bueno, te lo puedo yo enviar, se no te los comparto preocupes. a la gente. ¿Ibas a decir algo más? Perdón que te interrumpí. No, 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 era solo eso, ¿no? Que a nivel de España es un poco distinto porque también depende de si el niño tiene beca o no y un poco el contexto. Por ejemplo, en Alemania, allí donde voy a trabajar próximamente, están cubiertos también por seguro y generalmente todos los niños tienen unas 40 horas semanales de terapia. También un contexto económico diferente, ¿no? Pero aquí en España es según el nivel adquisitivo de los padres, y también hay una serie de becas que suelen cubrir el tipo de terapia, tanto terapia psicológica como terapia logopédica. Y definitivamente, perdón, y definitivamente soy una gran admiradora de la terapia ABA. Hemos conseguido unos grandes logros con Amelia con respecto a temas de comportamiento, de regulación, behaviors, comportamientos agresivos, el tema del pañal, etcétera, etcétera.
Perdón. No te preocupes. Dios mío. Bueno, tenemos dos preguntas. Estela, Sí, si claro. quieres, por favor, las lees porque estoy... Sí. Todavía, vale, Marisol. Hola Marisol, buenas tardes. Todavía no entiendo por qué Isabela me muerde y a su hermano y su tía cuando no se le da algo o simplemente en una situación que ella se pone incómoda, todavía no sé por qué lo hace. No lo hace con más nadie. Tenemos que ver aquí varios factores. ¿Hay algo distinto que hagáis vosotros que con esa persona no? A lo mejor cada vez que salía a la calle salía un poco con esta prisa, con el tiempo un poco encima, entonces ella se puede un poco poner nerviosa. A lo mejor también salís a la calle en el momento en el que hay más ruido, por ejemplo, que te muerde cuando no se le da algo. ¿Por qué? Porque ella ahora mismo es una llamada de atención. Ella, ese mordida te está diciendo, dame eso. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es utilizar un método distinto. No sé si tu hija o no será verbal, pero si a lo mejor tiene problemas con las palabras, podemos utilizar una metodología PEX o podemos utilizar pictogramas para que aprenda. Le da el pictograma, te doy lo que quiere. A lo mejor te está mordiendo porque quiere algo y no sabe cómo perdírtelo y es a través de esa mordida. Sin embargo, como cada caso es distinto, estas son un poco las ideas que se me vienen a mí a la cabeza, ¿no? Pero yo preguntaría a un centro especializado que le hagan su análisis funcional de la conducta, porque claro, es poca información, ¿no? Puede ser, a mí se me viene esta idea a la cabeza, pero al final es un centro especializado el que te va a dar esa herramienta, el que va a hacer un buen seguimiento, una observación, habría que ver también si os muerde siempre en el mismo sitio, si muerde en sitios distintos, entonces ese es un poco la aportación, no es un poco lo que te puedo comentar. Y sobre todo también porque lo que ella dice es a través de la negación, o sea que si ella recibe, después de morder, recibe lo que quiere, entonces está teniendo un refuerzo a este comportamiento, pero si no lo recibe y se puede buscar unas técnicas de pronto de distracción, no sé, estoy preguntando, simplemente porque en el caso de Amelia tuvimos un tiempo que le estaba alando el cabello a Violeta, mi hija mayor, cada vez que había una negación de mi parte, iba y le Claro. jalaba. Entonces, pero Violeta aprendió que haciendo como un gatico, Amelia inmediatamente se le olvidaba que le estaba jalando y empezaba a acariciar el gato. Entonces Violeta pretendía ser un gato y Amelia se le olvidaba y hacía. Pero es como podemos simplemente no darle lo que ella está queriendo y hacer el refuerzo por otro lado. ¿Tú qué piensas, Estela, que sería lo mejor? Yo pienso que es buena idea, sin embargo también es importante porque eso de distracción está bien a corto plazo para conseguir que no muerda. De hecho, eso sería al final como una conducta incompatible. Si ella está arañando, mordiendo, pero la hermana le está haciendo el gato, su atención se desvía y es como, uy, tengo que acariciar el gato. Ya la mano que utilizaba para arañar la está utilizando para acariciar el gato. Pero al final, si ella está mordiendo porque quería algo y no se lo estabais dando, ese refuerzo de conducción compatible lo que consigue es distraer, o sea, aplacar, ¿no? Como apagar ese fuego, pero al Pero final no ella cambiar el comportamiento, de no acuerdo. cambia el comportamiento, al final ella no está aprendiendo cómo pedir las cosas. Entonces yo lo veo buena estrategia, pero yo además utilizaría por otro lado o intentaría enseñarle un sistema visual o un sistema PEX o un sistema de comunicación, primero para no tener que cada vez corra deshacer el gato, que sea solo en los casos menos necesarios, pero también para aprender a comunicar. Al fin y al cabo es todo comunicación. Si ella consigue comunicarse con PECs, con gestos, sea como sea, ya no va a ocurrir eso o las probabilidades son menores.
No sé si me estoy un poco explicando. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. El sentido es incentivar o aumentar la comunicación para mejorar las estrategias de lo que ella realmente está necesitando o la frustración causada. Pero también, como ella dice, todavía no entiende por qué lo hace, de pronto porque no sabe exactamente si hay una constancia. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Perfecto. Es una Hola, aportación. Dale, hola es Teresa. Teresa. Hola Teresa, ¿qué tal? Voy leyendo un poco lo que me comentas. Es una aportación. Antes de agradecer este espacio para conocer y darnos herramientas, nada, a ti Teresa por estar aquí compartiendo tu tiempo. Ojalá que en próximas reuniones podamos hablar sobre cómo influye el sistema educativo de nuestros países para atender a nuestros niños. Veo que muchos papás cuentan con mucho apoyo y en mi país nos ha estado costando. Soy de México. Totalmente de acuerdo, Teresa. El sistema escolar influye de una manera súper, súper, súper importante. Muchas veces hay problemas en el sistema escolar, en el cole, y en casa no, y es por los profesores al fin y al cabo no tienen herramientas, muchas veces no están formados en técnicas de modificación de conducta, ¿no? Entonces, al final, sobre todo aquí en España sí es cierto que somos bastante pioneros en cuanto a medidas en sistema educativo. Tenemos colegios de educación especial, en los públicos también están las aulas específicas, pero sí es cierto que hay algunos colegios en los que están todos los niños, los neurotípicos, con los niños que no son, con los niños que son neurodivergentes. Entonces, al final es un poco follón, ¿no? Y los profesores se ven desbordados. Entonces, a veces hacen cosas, o sea, estamos trabajando en cosas, pues temas de estructura, y a lo mejor en el colegio no se lo hacen. Entonces el niño al final es como, vale, pero ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? Y la verdad es que es un problema importante. Tienes toda la razón, Teresa, es una aportación muy, muy interesante, porque es un problema en el que nos estamos enfrentando y al final da pena, ¿no? De estar trabajando en casa algunas cosas y que en el colegio no sigan las pautas, ¿no? Vale, seguimos con Merlina. Buenas tardes, Merlina, encantada. Mi hija quiere una gomita de vitamina. Ella cree que un dulce, pero debe comer el desayuno antes. ¿Está bien ponerle la gomita enfrente y decirle que coma antes y luego obtiene lo que quiere? ¿Está bien abordarla de esta manera? Digo porque nos está costando bastante mantenerla. Vale, entiendo que está costando mantenerla el tema de que coma, ¿no? De que coma el desayuno. Es un poco peliagudo el asunto, porque si tú le pones el desayuno, no sé qué desayunará, si cereales, entiendo que el desayuno es que no le gusta, o le cuesta el desayuno, o bien puede ser, ahí habría que verlo también, porque a lo mejor el problema es, hay poco tiempo para el desayuno es algo que no le gusta nada. Todo esto, claro, al final son mucha observación y mucho análisis de conducta, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso porque eso es como el típico trato, ¿no? Que te decían de chicas de, venga, mira, ahí tienes la chuche, si te lo comes te la doy. Entonces el niño va a decir, no, pero dame la chuche, ¿no? Entonces es mejor poquito a poco. ¿Cómo podemos hacer esto? Al final un poco lo que ha comentado Vicky antes no es tanto cuestión de vamos a conseguir que se coma ya todo el desayuno, sino vamos a conseguirlo poco a poco. ¿Qué podemos hacer? Si, por ejemplo, el objetivo es que se coma un bol de cereales, ¿no? Pues un día podemos darle una cucharada del bol y en la gomita. Al día siguiente, 2 cucharadas y la gomita. Entiendo que no quieras dejarla sin desayunar, pero si a lo mejor el desayuno es conflictivo, pero hay otro tramo, lo que pues come bien o merienda bien o lo que sea, es mejor hacer esas pequeñas aproximaciones y una cucharada, wow, genial, lo has hecho súper bien, toma tu gomita. Día siguiente, 2 cucharadas, genial, toma otra. ¿Por qué? Porque así al final, poquito a poco vamos a conseguir que se coma el bol entero del desayuno. El bol entero del desayuno, porque si no, eso es muy complicado porque el niño va a querer la gomita, vamos a entrar en conflicto, entonces habría que hacerlo un poquito más pausado.
pero también igualmente recomiendo acudir a un profesional porque hay muchos factores que ver, hay que ver si el tiempo es suficiente, porque a lo mejor el desayuno es en 15 minutos, entonces no pasa lo mismo que pasa en el supermercado, con el ejemplo de Vicky que ha puesto antes. Tenemos que ver si el tiempo es suficiente, tenemos que ver si el desayuno es que es algo que no le gusta, tenemos que ver, pasa algo en el desayuno, es que a lo mejor en el desayuno tengo al otro hermano, que es que el otro hermano por la mañana se levanta fatal y empieza a hacer mucho ruido, a molestar. A lo mejor es que también hay un factor contextual, ¿no? Entonces habría que verlo un poco todo, pero eso yo preferiría ir poquito a poco y que coma poco, pero que lo coma y tenga su gomita, a tómate el desayuno y la gomita porque no lo va a hacer porque va a querer la gomita. Pero lo dicho, depende del caso, habría que verlo todo un poco. Si fuera el caso de Amelia, si le dejo la gomita mirándola, ella antes se pondría súper frustrada. Claro, Pero sí, claro, así es. claro. Bueno, vamos a darle un espacio si alguien más tiene alguna pregunta, si no, ya también se nos está acabando el tiempo. Miremos a ver, ¿alguien más tiene otra pregunta, comentario, sugerencia? Yo creo, estoy viendo aquí a ver si tengo algunas. En el chat no veo más. Algunas. No, creo que no. No, Marco está aquí y creo me ha que saludado. Marco me ha saludado por aquí, pero no, más allá de no eso. hay más preguntas. De nuevo, Estela, gracias por acompañarnos el día de hoy. Si hay Nada, algunas otras vosotros. preguntas, igual me las pueden Igual, mandar y yo se las puedo mandar a igualmente, Estela. no le he puesto las diapositivas, pero bueno, lo pongo aquí. Si hay alguna pregunta, tengo una web, tengo un Twitter profesional y respondo en mensajes directos. Entonces, bueno, pues si alguien lo necesita, yo se lo pongo por aquí, ¿vale? Y no lo he incluido en las diapositivas, pero también para que tengan ese contacto. En Twitter podéis buscarme a través de esa página. Y nada, yo contesto a los mensajes directos. Y si no, pues a través de Vicky me manda las preguntas y yo las contesto. Claro que sí. Entonces, para recap o para hacer resumen, importantísimo la observación, importantísimo incentivar la comunicación, importantísimo las visuales en temas de tener claro el que viene después con la anticipación, un reward positivo o ¿cómo se dice? Refuerzo positivo y Refuerzo positivo, muchas gracias. nada, Y una desde cosa luego. que me queda resonando y me queda súper importante, y eso lo hemos hablado, es cómo analizarnos nosotros mismos como Eso es padres muy a nivel importante. emocional, el tema de respirar, el tema de meditación, porque si, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos se calmen cuando nosotros no No lo estamos sabemos. calmados? Entonces, esto creo que es súper, súper importante. Muchísimas gracias, Estela, por todo. Les Nada, compartiré las nada a ti. diapositivas. Muy bien, Nuevamente va a estar en YouTube la presentación y el que lo quiera volver a ver muy lo puede bien. volver. ¿Ok? Muy bien, pues Muchísimas estupendo. gracias. Muchísimas gracias a vosotros como padres, a vosotras, Encarnación y Vicky, por vuestro tiempo y por vuestra organización y por invitarme a estar aquí. Gracias a ti. Seguiremos en contacto. Venga, hasta luego. Adiós. Feliz día a Adiós. todos. Feliz fin de semana. Feliz Día de Igualmente, la feliz Madre a fin de los que son. semana.